Capítulo 16. Amarganth, la ciudad de plata. Purpúrea caía la luz en lentas soleadas sobre el suelo y las paredes de la estancia. Era una habitación de 6 esquinas, parecida a una gran celdilla de abeja. En una pared sí y otra no, había puertas y las 3 paredes intermedias estaban cubiertas de extrañas pinturas. Eran paisajes quiméricos y criaturas que parecían medio plantas y medio animales. Por una de las puertas había entrado Bastián y las otras 2 quedaban a su derecha y su izquierda. La forma de todas las puertas era idéntica, pero la de la izquierda era negra y la de la derecha blanca. Bastián se decidió por la blanca. En la estancia contigua la luz era amarillenta. Las paredes mostraban la misma disposición. Las pinturas representaban toda clase de utensilios que Bastián no lograba identificar. ¿Eran herramientas o armas? Las 2 puertas que, a izquierda y derecha, conducían más allá, tenían el mismo color, eran amarillas, pero la de la izquierda era alta y estrecha, y la de la derecha, en cambio, era baja y ancha. Bastián atravesó la de la izquierda. La estancia en que penetró era, como las 2 anteriores, hexagonal, pero tenía una luz azulada. Las pinturas de las paredes mostraban adornos retorcidos o caracteres de algún alfabeto extraño. Aquí, las 2 puertas eran de la misma forma, pero de distinto material, una de madera y otra metálica. Bastián se decidió por la de madera. Es imposible describir todas las puertas y estancias que atravesó Bastián vagabundeando por el templo de las 1000 puertas. Había portones que parecían grandes agujeros de cerradura y otros que semejaban la entrada del infierno. Había puertas doradas y oxidadas, acolchadas y claveteadas, delgadas como el papel y gruesas como puertas de caja de caudales. Había una que parecía la boca de un gigante y otra que se abría como un puente levadizo. Una que semejaba una gran oreja y otra hecha de pan de especias, una que tenía la forma de una puerta de horno y otra que había que desabrochar. A veces las 2 puertas de salida de una habitación tenían algo en común, forma, material, tamaño o color, pero había siempre alguna cosa que las diferenciaba esencialmente. Bastián había pasado ya muchas veces de una estancia hexagonal a otra. Cada decisión que tomaba lo ponía ante una nueva decisión, la cual a su vez lo arrastraba a otra nueva, pero todas aquellas decisiones no cambiaban en nada el hecho de que estaba en el templo de las 1000 puertas y seguiría estando en él. Mientras andaba y andaba, comenzó a pensar en cuál podría ser la causa. Su deseo había bastado para llevarlo al laberinto, pero evidentemente no era suficiente para hacer que encontrara la salida. Bastián había deseado compañía, pero se daba cuenta de que al hacerlo no se imaginaba nada en concreto, y eso no lo ayudaba en nada a decidir sobre una puerta de cristal y otra de mimbre. Hasta entonces había elegido simplemente al buen Tuntún, sin pensárselo mucho. En realidad, cada vez hubiera podido elegir igualmente la otra puerta, pero de esa forma nunca saldría de allí. Estaba precisamente en una habitación de luz verdosa. En 3 de sus 6 paredes había pintadas figuras de nubes. La puerta de la izquierda era de madreperla blanca, la de la derecha de ébano negro, y Bastián supo de pronto lo que deseaba: Atreyu. La puerta de madreperla le recordó a Fujur, el dragón de la suerte, cuyas escamas brillaban como la madreperla, de manera que se decidió por ella. En la habitación siguiente había 2 puertas, una de ellas de hierba tejida y la otra consistente en una reja de hierro. Bastián eligió la de hierba, pensando en el mar de hierba, el país de Atreyu. En la nueva habitación solo se encontró ante 2 puertas que solo se diferenciaban en que una era de cuero y la otra de fieltro. Bastián pasó naturalmente por la de cuero. Otra vez se encontró ante 2 puertas y allí tuvo que reflexionar una vez más. Una era purpúrea y la otra verde oliva. Atreyu era un piel verde y llevaba un manto de piel de búfalo purpúreo.
En la puerta verde oliva había pintados unos sencillos signos de color blanco, como los que llevaba Atreyu en la frente y las mejillas cuando el viejo Cairón lo encontró. Sin embargo, los mismos signos aparecían también en la puerta purpúrea, y Bastián no sabía si el manto de Atreyu llevaba esos signos. Así pues, debía tratarse de un camino que llevaba hasta otro, pero no hasta Atreyu. Bastián abrió la puerta oliva y se encontró al aire libre. Con gran asombro por su parte, no estaba sin embargo en el mar de hierba, sino en un claro bosque primaveral. Los rayos del sol se abrían paso a través del follaje joven y sus juegos de luces y sombras centelleaban en el suelo musgoso. Olía a tierra y a setas y el aire tibio estaba lleno de gorjeos de pájaros. Bastián se volvió y vio que acababa de salir de una pequeña capilla del bosque. En aquel momento, la puerta de la capilla había sido la salida del Templo de las Mil Puertas. Bastián la abrió otra vez, pero solo vio ante sí el interior estrecho y pequeño de la capilla. El tejado se componía únicamente de unas vigas carcomidas que se alzaban en el aire del bosque, y las paredes estaban cubiertas de musgo. Bastián se puso en camino sin saber al principio hacia dónde. No dudaba de que, antes o después, se tropezaría con Atreyu, y se alegraba tremendamente pensando en ese encuentro. Le silbó a los pájaros que le contestaron y cantó muy alto y loco de alegría todo lo que le pasó por la cabeza. Después de andar un poco, vio en un claro a un grupo de personas acampadas. Al acercarse, se dio cuenta de que se trataba de muchos hombres con armas magníficas. También había entre ellos una hermosa dama que se sentaba en la hierba y rasgueaba un laúd. Detrás había algunos caballos ricamente ensillados y embriados. Delante de los hombres que estaban echados en la hierba y conversaban, había extendido un mantel blanco y sobre él toda clase de alimentos y bebidas. Bastián se aproximó al grupo, pero antes ocultó el amuleto de la emperatriz infantil bajo su camisa, porque quería conocer a aquella gente sin darse él a conocer ni llamar la atención. Cuando lo vieron llegar, los hombres se pusieron en pie y lo saludaron cortésmente, inclinándose. Evidentemente, lo tomaban por un príncipe oriental o algo parecido. También la hermosa dama inclinó sonriente la cabeza, pero siguió pulsando su instrumento. Uno de los hombres era especialmente alto e iba vestido de forma especialmente lujosa. Todavía era joven y tenía rubios los cabellos que le caían sobre los hombros. «Soy Hinrek, el héroe», dijo. «y esta dama es la princesa Oglamar, hija del rey de Lund. Estos hombres son mis amigos, Hikrion, Hisbal y Hidorn. ¿Cuál es vuestra gracia, joven amigo?» «No puedo revelar mi nombre todavía», respondió Bastián. ¿Un voto? Preguntó la princesa Oglamar con un poco de ironía. ¿Tan joven y ya con un voto? Sin duda venís de lejos. Quiso saber Hinrek el héroe. «Sí, de muy lejos», contestó Bastián. ¿Sois un príncipe? Preguntó la princesa contemplándolo con agrado. «Eso no puedo decirlo», replicó Bastián. Sea como fuere, sed bienvenido a nuestra mesa redonda, exclamó Hinrek el héroe. ¿Nos concederéis el honor de sentaros con nosotros y compartir nuestro yantar, joven señor? Bastián aceptó agradecido, se sentó y se sirvió. Por la conversación de la dama y los 4 caballeros, supo que muy cerca estaba la grande y magnífica Margantz, la ciudad de plata. Allí debía celebrarse una especie de torneo. Llegaban de cerca y de lejos los héroes más audaces, los mejores cazadores y los guerreros más valientes, pero también toda clase de aventureros y valentones para participar en los festejos. Solo a los 3 más valientes y mejores que vencieran a todos los demás se les concedería el honor de tomar parte en una especie de expedición de búsqueda. Se trataba de un viaje probablemente muy largo y arriesgado, cuyo objetivo era encontrar a determinado personaje que se hallaba en alguno de los innumerables países de fantasía y al que solo llamaban El Salvador. Su nombre no lo sabía nadie, no obstante, a él debía el reino de Fantasia el existir otra vez o el seguir existiendo. En efecto, en otro tiempo había caído sobre Fantasia una terrible catástrofe que había estado a punto de aniquilarla por completo. El citado Salvador
la había evitado en el último momento al llegar y darle a la emperatriz infantil el nombre de hija de la luna, por el que hoy la conocían todos los seres de Fantasia. Sin embargo, desde entonces vagaba de incógnito por el país y la misión de la expedición de búsqueda sería encontrarlo y, por decirlo así, darle escolta para que nada le ocurriera. Para ello, sin embargo, había que elegir solo a los hombres más capaces y valientes, porque podía ser que hubiera que afrontar aventuras inconcebibles. El torneo en que debía hacerse la elección había sido organizado por Querquobat, el anciano de plata. En la ciudad de Amargants reinaba siempre el hombre más viejo o la mujer más vieja, y Querquobat tenía 107 años. Pero no sería él quien elegiría a los concursantes, sino un joven cazador llamado Atreyu, un muchacho del pueblo de los Pieles Verdes, que era huésped de Querquobat, el anciano de plata. Atreyu era el único que podría reconocer al Salvador, porque lo había visto una vez en un espejo mágico. Bastián callaba, limitándose a escuchar. No le fue fácil, porque había comprendido enseguida que aquel Salvador era él. Y cuando se pronunció incluso el nombre de Atreyu, el corazón le dio saltos en el pecho y le costó un esfuerzo enorme no traicionarse, pero estaba decidido a conservar de momento su incógnito. Por lo demás, a Hinrek el héroe no le interesaba tanto en todo aquel asunto la expedición de búsqueda y su objetivo como ganar el corazón de la princesa Oglamar. Bastián se dio cuenta enseguida de que Hinrek el héroe estaba enamorado de la damita hasta los huesos. Suspiraba de cuando en momentos en que no había por qué suspirar, y miraba siempre a su adorada con ojos tristes. Ella hacía como si no se diera cuenta. Al parecer, en alguna ocasión había hecho el voto de tomar por marido solo al mayor de todos los héroes, a aquel que pudiera vencer a todos los demás. No se contentaría con menos. Ese era el problema de Hinrek el héroe, que tenía que demostrar que era el mejor. Al fin y al cabo, no podía matar a alguien que no le hubiera hecho nada, y guerras no había desde hacía tiempo. Le hubiera encantado luchar contra monstruos y demonios. Si de él hubiera dependido, le hubiera puesto a ella cada mañana una sanguinolenta cola de dragón sobre la mesa del desayuno. Pero por ninguna parte había monstruos ni dragones. Cuando el emisario de Querquobat, el anciano de plata, había llegado hasta él para invitarlo al torneo, había aceptado enseguida, naturalmente. Sin embargo, la princesa Oglamar había insistido en ir también, porque quería convencerse por sus propios ojos de lo que él era capaz de hacer. Sabido es, Le dijo sonriendo a Bastián, que no se puede fiar en los relatos de los héroes. Todos tienen tendencia a adornarse. Con adornos o sin ellos, alegó Hinrek el héroe. valgo 100 veces más que ese legendario Salvador. ¿Cómo lo sabéis? Preguntó Bastián. Bueno, Dijo Hinrek el héroe. si ese tipo tuviera en los huesos la mitad del tuétano que yo, no necesitaría escolta que lo protegiera y cuidara como a un bebé. Ese Salvador me parece un individuo bastante flojucho. ¿Cómo podéis decir una cosa así? Exclamó Oglamar escandalizada. Ha salvado a Fantasia de la catástrofe. Y aunque así fuera, Contestó desdeñoso Hinrek el héroe. para eso no fue necesario hacer nada especialmente heroico. Bastián decidió darle un pequeño escarmiento en la primera ocasión propicia. Los otros 3 caballeros habían encontrado casualmente en su viaje a la pareja y se habían unido a ella. Hikrion, que tenía un indómito bigote negro, opinaba que él era el brazo más fuerte y formidable de Fantasia. Hisbal, que era pelirrojo y en comparación con los otros parecía delicado, estimaba que nadie era más hábil y diestro con la espada que él. Y Hidorn, el último, estaba convencido de que en la lucha no lo igualaba nadie en tenacidad y resistencia. Su aspecto confirmaba esta afirmación, porque era alto y delgado y parecía estar hecho solo de tendones y huesos. Al terminar la comida se pusieron en camino. La vajilla, el mantel y las provisiones fueron guardados en las alforjas de una cémila. La princesa Oglamar subió a su blanco palafrén y se puso en marcha sin cuidarse de los demás. Hinrek el héroe saltó sobre su corcel negro como el carbón y galopó tras ella. Los otros 3 caballeros propusieron a Bastián que fuera sobre la cémila, entre las alforjas de provisiones.
Bastián se subió, los caballeros montaron igualmente en sus caballos magníficamente enjaezados, y todos se pusieron a trotar por el bosque, con Bastián en último lugar. La acémila, una vieja mula, se quedaba cada vez más atrás, y Bastián intentó espolearla. Pero, en lugar de andar más aprisa, la mula se detuvo, volvió la cabeza y dijo: No te esfuerces, señor, porque me he quedado atrás con toda intención. ¿Por qué? preguntó Bastián. Sé quién eres, señor. ¿Qué es lo que sabes? Cuando se es solo medio burra y no burra entera, una se da cuenta de las cosas. Hasta los caballos han notado algo. No necesitas decirme nada, señor. Me gustaría poder contarles a mis hijos y nietos que llevé al Salvador y fui la primera en saludarlo. Por desgracia, las de mi especie no tenemos hijos. ¿Cómo te llamas? preguntó Bastián. Yisha, señor. Oye, Yisha, no lo estropees todo y guárdate para ti lo que sabes. ¿Lo harás? Con mucho gusto, señor. Y la mula se puso al trote para alcanzar a los otros. El grupo esperaba al borde del bosque. Todos contemplaban admirados la ciudad de Amargants, que relucía ante ellos a la luz del sol. El lindero del bosque estaba en una altura y desde allí se disfrutaba de una amplia vista sobre el gran lago, de color casi violeta, rodeado por todos lados de colinas igualmente boscosas. Y en medio de aquel lago estaba Amargants, la ciudad de plata. Todas sus casas estaban situadas sobre pequeñas embarcaciones, los grandes palacios sobre anchas gabarras, los pequeños sobre barcas y botes, y cada casa y cada embarcación eran de plata, de una plata finamente cincelada y artísticamente decorada. Las puertas y ventanas de los palacios grandes y pequeños, las torrecillas y los balcones eran de filigrana de plata de una clase tan maravillosa que no tenía igual en toda Fantasia. Por todo el lago se veían botes y barcas que llevaban visitantes a la ciudad desde las orillas. Hinrek el héroe y sus acompañantes se apresuraron a llegar a la playa, en donde aguardaba un transbordador de plata de curvada proa. Toda la caravana, con caballos y acémilas, encontró sitio en él. Durante el viaje, Bastián supo por el barquero, quien, por cierto, llevaba un traje tejido de plata, que las aguas color violeta del lago eran tan saladas y amargas que a la larga nada podía resistir su poder destructor. Nada salvo la plata. El lago se llamaba Muru, o lago de las lágrimas. En tiempos muy remotos se había trasladado a la ciudad de Amargants al centro del lago para protegerla de invasiones, porque quien había intentado llegar hasta ella en barcos de madera o embarcaciones de hierro se había hundido y había perecido, ya que el agua descomponía en poco tiempo buque y tripulación. Pero ahora había otra razón para que Amargants estuviera sobre el agua. En efecto, a sus habitantes les gustaba reagrupar de vez en cuando sus viviendas, formando nuevas calles y plazas. Cuando, por ejemplo, dos familias que vivían en extremos opuestos de la ciudad se hacían amigas o emparentaban porque sus miembros jóvenes contraían matrimonio, dejaban su lugar anterior y colocaban próximos sus barcos de plata, haciéndose vecinas. Dicho sea de paso, la plata era de una clase especial y tan única como la incomparable belleza de su trabajo. A Bastián le hubiera gustado oír más cosas aún, pero el transbordador había llegado a la ciudad y tuvo que bajar con sus compañeros de viaje. Ante todo, buscaron albergue a fin de alojarse con sus caballerías. No fue muy fácil porque Amargants había sido tomada casi por asalto por los viajeros que llegaban de cerca o de lejos para el torneo, pero finalmente encontraron sitio en una posada. Cuando Bastián llevaba la mula al establo, le cuchicheó al oído. No te olvides de lo que me has prometido, Yisha. Hasta pronto. Yisha se limitó a sentir con la cabeza. Luego Bastián dijo a sus compañeros de viaje que no quería seguir importunándolos e iba a visitar la ciudad por su cuenta. Les dio las gracias por su amabilidad y se despidió de ellos. En realidad, ardían deseos de encontrar a Atreyu. Las embarcaciones pequeñas estaban unidas entre sí por pasarelas, unas estrechas y frágiles, de forma que solo podía pasar por ellas una persona, y otras anchas y espléndidas como calles en las que se apretujaba la multitud.
Había también puentes colgantes cubiertos y en los canales entre los buques palacio se movían cientos de canoas de plata. Sin embargo, a donde quiera que se fuera o en donde quiera que se estuviera, se sentía siempre bajo los pies un suave subir y bajar del suelo que recordaba que la ciudad entera estaba sobre el agua. La multitud de visitantes de los que la ciudad parecía estar realmente rebosante era tan multicolor y multiforme que haría falta un libro entero para describirla. Los amargancios eran fáciles de reconocer porque llevaban todos trajes de tejido de plata, casi tan hermosos como el manto de Bastián. También sus cabellos eran plateados y ellos eran altos y bien parecidos y tenían los ojos de un color tan violeta como Muru, el lago de las lágrimas. La mayoría de los forasteros no eran tan hermosos. Había gigantes llenos de músculos, con cabecitas que entre sus poderosos hombros parecían pequeñas como manzanas. Circulaban por allí rufianes de la noche, sombríos y valentones, tipos solitarios con los que se veía que era imposible hacer buenas migas. Había espadachines de ojos rápidos y rápidas manos y furibundos guerreros que andaban con los brazos en jarras y echando humo por boca y narices. Daban vueltas por el lugar fanfarrones como peonzas vivas y sátiros trotaban de un lado a otro sobre sus piernas nudosas con gruesas cachiporras al hombro. Una vez, Bastián vio incluso un comerrocas, cuyos dientes sobresalían como cinceles de acero. La pasarela de plata se curvó bajo su peso cuando el comerrocas cruzó pesadamente. Pero antes de que Bastián pudiera preguntarle si, por casualidad, se llamaba Pienrazak, se había perdido entre el gentío. Bastián llegó por fin al centro de la ciudad, y allí era donde se celebraban los torneos, que estaban en todo su auge. En una gran plaza redonda que parecía una enorme pista de circo, cientos de competidores medían sus fuerzas y demostraban lo que sabían hacer. En torno al amplio redondel se apiñaba una multitud de espectadores que animaban con sus gritos a los combatientes. También las ventanas y los balcones de los buque palacio de alrededor rebosaban casi de espectadores, y muchos de ellos habían conseguido trepar a los tejados adornados con filigrana de plata. Sin embargo, Bastián no se interesó tanto al principio por el espectáculo que ofrecían los competidores. Quería encontrar a Atreyu, que sin duda contemplaba los juegos desde algún sitio. Y entonces observó que la multitud miraba siempre con expectación hacia un palacio determinado, sobre todo cuando uno de los competidores había realizado alguna hazaña especialmente impresionante. Con todo, Bastián tuvo que abrirse paso por uno de los puentes colgantes y trepar luego a una especie de farola antes de poder echar una ojeada a aquel palacio. En un amplio balcón habían colocado 2 altos sillones de plata. En uno de ellos se sentaba un hombre muy viejo, al que barba y cabellos de plata le caían en oleadas hasta el cinto. Debía de ser Querquobat, el anciano de plata. Junto a él estaba un muchacho aproximadamente de la edad de Bastián. Llevaba pantalones largos de cuero blanco y el torso desnudo, de forma que podía verse que su piel era de color verde oliva. La expresión de su rostro delgado era seria, casi adusta. Llevaba el pelo largo y negro azulado, recogido en una trenza en la nuca y atado con unas tiras de cuero. Le cubría los hombros un manto de color púrpura. Contemplaba serenamente y, sin embargo, con peculiar intensidad, el campo de batalla. Nada parecía escapar a sus ojos oscuros. Atreyu. En aquel momento apareció en la abierta puerta del balcón que había detrás de Atreyu otro rostro muy grande, parecido al de un león, aunque en lugar de piel tenía escamas de madreperla blanca y le colgaba de la boca unas barbas largas, también blancas. Los ojos eran de color rubí y chispeaban, y cuando levantó la cabeza por encima de Atreyu, se vio que iba unida a un cuello largo, flexible e igualmente cubierto de escamas de madreperla, del que caía una melena como de fuego blanco. Era Fuyur, el dragón de la suerte. Pareció decirle algo a Atreyu porque Atreyu asintió. Bastián bajó de la farola, ya había visto bastante, dedicó su atención a los competidores. En el fondo, no se trataba tanto de verdaderos y auténticos torneos como de una especie de representación circense en gran escala.
Es verdad que en aquel momento se desarrollaban precisamente una lucha a brazo partido entre dos gigantes, cuyos cuerpos se retorcía formando un solo nudo que rodaba de un lado a otro. Es verdad que aquí y allá había parejas de la misma especie o de especies muy distintas que demostraban su habilidad en la esgrima o en el manejo de la maza o de la lanza, pero naturalmente no luchaban a vida o muerte. Una de las reglas del juego era incluso demostrar lo caballeresca y limpiamente que uno combatía y cómo sabía dominar su violencia. Un competidor que, llevado por la ira o la ambición, hubiera herido gravemente a su contrincante hubiera sido descalificado inmediatamente. La mayoría trataban de probar su destreza en el manejo del arco o de exhibir su fuerza levantando enormes pesos. Otros mostraban sus habilidades realizando hazañas acrobáticas o con toda clase de pruebas de valor. Los concursantes eran tan diversos como variado lo que hacían. Continuamente, los que eran vencidos abandonaban el terreno, por lo que, poco a poco, cada vez eran menos los competidores. Bastián vio cómo entraba en liza Hicrión el fuerte, Hisbal el ligero y Hidorn el duro. Hinrek el héroe y su adorada, la princesa Oglamar, no estaban con ellos. Quedaban aún sobre el terreno unos 100 competidores. Como se trataba ya de una selección de los mejores, a Hicrión, Hisbal y Hidorn no les fue tan fácil vencer a sus contrarios. Hizo falta toda la tarde para que Hicrión demostrase ser el más poderoso de los fuertes, Hisbal el más diestro de los ligeros y Hidorn el más resistente de los duros. El público los vitoreó, aplaudiendo entusiasmado, y los tres se inclinaron mirando al balcón donde se sentaban Querquobat, el anciano de plata, y Atreyu. Este se levantaba ya para decir algo, cuando de pronto entró en el palenque otro competidor. Era Hinrek. Se hizo un silencio expectante, y Atreyu volvió a sentarse. Como solo debían acompañarlo 3 hombres, ahora había uno de más. Uno de ellos tendría que quedarse. ¡Caballeros!, dijo Hinrek con voz fuerte, de modo que todos pudieran oírlo. No creo que la modesta exhibición de vuestras habilidades que acabáis de realizar pueda haber fatigado vuestras fuerzas. Con todo, no sería digno de mí, en esas circunstancias, retaros de uno en uno. Como hasta ahora no he visto entre todos los competidores ningún contrincante capaz de medirse conmigo, no he participado y por consiguiente estoy fresco todavía. Si alguno de vosotros se siente demasiado agotado, puede abandonar libremente. De todos modos, yo estaría dispuesto a competir con los 3 a la vez. ¿Tenéis alguna objeción? No, respondieron los 3 como un solo hombre. Y entonces se entabló un combate en el que saltaron chispas. Los golpes de Hicrión no habían perdido nada de su violencia, pero Hinrek el héroe era más fuerte. Hisbal lo atacó por todos lados con la velocidad del relámpago, pero Hinrek el héroe era más rápido. Hidorn intentó fatigarlo, pero Hinrek el héroe era más resistente. El combate había durado apenas 10 minutos, cuando los 3 caballeros estaban ya desarmados y doblaban la rodilla ante Hinrek el héroe. Él miró orgulloso a su alrededor, buscando evidentemente la admiración de su dama, quien, sin duda, estaba en algún lugar entre la multitud. El júbilo y los aplausos de los espectadores atronaron como un huracán la plaza. Probablemente pudieron oírse hasta en las más remotas orillas de Muru, el lago de las lágrimas. Cuando se restableció la calma, Querquobat, el anciano de plata, se puso en pie y preguntó en voz alta: ¿Hay alguien que se atreva aún a enfrentarse con Hinrek el héroe? Sí, yo. Era Bastián. Todos los rostros se volvieron hacia él. La multitud le abrió paso y Bastián entró en la plaza. Se oyeron exclamaciones de asombro y de preocupación. ¡Qué guapo es! ¡Qué lástima! No lo dejéis. ¿Quién eres?, preguntó Querquobat, el anciano de plata. Mi nombre, Respondió Bastián. solo lo diré después. Vio que Atreyu entornaba los ojos y lo miraba inquisitivamente, pero lleno de incertidumbre aún. Joven amigo, Dijo Hinrek el héroe. hemos comido y bebido juntos.
¿Por qué quieres que te abochorne? Te ruego que recojas tu palabra y te vayas. No, respondió Bastián. lo que he dicho lo mantengo. Hinrek el héroe titubeó un momento. Luego propuso. No sería justo por mi parte medirme contigo en la lucha. Veamos primero cuál de los dos puede disparar una flecha a más altura. De acuerdo. Contestó Bastián. Les trajeron a cada uno un arco fuerte y una flecha. Hinrek estiró la cuerda y disparó la saeta hacia el cielo, más alto de lo que los ojos podían seguir. Casi al mismo tiempo, Bastián tensó su arco y disparó su flecha detrás. Transcurrió un rato antes de que ambas flechas volvieran cayendo al suelo entre los dos arqueros. Y entonces se vio que la flecha de Bastián, de plumas rojas, debía de haber alcanzado en el punto más alto a la de Hinrek el héroe, de plumas azules, y con tanta violencia que la había hendido por detrás. Hinrek miró las flechas encajadas una en otra. Se había puesto un poco pálido y únicamente en sus mejillas había 2 manchas rojas. Solo puede ser casualidad, murmuró. Veamos quién es el más diestro con la espada. Pidió 2 espadas y 2 barajas, se las trajeron, barajó cuidadosamente las cartas, lanzó una baraja al aire, desenvainó con la rapidez del rayo su espada y se tiró a fondo. Cuando las otras cartas cayeron al suelo, se vio que Hinrek el héroe había atravesado el as de corazones y, precisamente, por el centro del único corazón del naipe. Otra vez miró Hinrek el héroe a su alrededor buscando a su dama mientras levantaba la espada con la carta. Bastián arrojó al aire la otra baraja e hizo silbar su espada. No cayó al suelo ninguna carta. Había atravesado las 32 cartas de la baraja exactamente por el centro y además por su orden, aunque Hinrek el héroe las había barajado bien. Hinrek el héroe miró lo que Bastián había hecho. No dijo nada, solo sus labios temblaron ligeramente. «Pero en fuerza no me aventajas», exclamó por fin un poco roncamente. Cogió el más pesado de todos los pesos que había en la plaza y lo levantó lentamente. Sin embargo, antes de que pudiera dejarlo en el suelo, Bastián lo cogió a él, levantándolo en alto juntamente con el peso. Hinrek el héroe puso una cara de tal desconcierto que algunos espectadores no pudieron contener la risa. Hasta ahora, dijo Bastián, habéis determinado vos cómo medir nuestras fuerzas. ¿Estáis de acuerdo en que sea yo quien proponga algo ahora? Hinrek el héroe asintió en silencio. Es una prueba de valor, continuó Bastián. Hinrek el héroe hizo un esfuerzo por dominarse. «No hay nada que pueda asustarme». Entonces, propongo que compitamos atravesando a nado el lago de las lágrimas. Ganará quien llegue antes a la orilla. En toda la plaza reinó un silencio sofocado. Hinrek el héroe se puso alternativamente rojo y pálido. «Eso no es una prueba de valor», balbuceó. «Es un desatino». Yo estoy dispuesto a hacerlo, de manera que vamos. Hinrek el héroe perdió entonces el dominio de sí mismo. «¡No!», gritó dando una patada en el suelo. «Sabéis tan bien como yo que el agua de Muru lo disuelve todo. Eso equivaldría a ir a una muerte segura». Yo no tengo miedo, repuso Bastián tranquilo. He atravesado el desierto de colores y he comido y bebido del fuego de la muerte multicolor y me he bañado en él. No tengo miedo a esas aguas. «¡Mentís!», rugió Hinrek el héroe, rojo de cólera. «Nadie en Fantasia puede sobrevivir a la muerte multicolor. Eso lo saben hasta los niños». Héroe Hinrek, dijo Bastián lentamente. En lugar de acusarme de mentiroso, haríais mejor en confesar que, sencillamente, tenéis miedo. Aquello fue demasiado para Hinrek el héroe, y reflexivamente desenvainó su gran espada y atacó a Bastián. Este dio un paso atrás y quiso pronunciar una palabra de aviso, pero Hinrek el héroe no le dio tiempo. Trató de golpear a Bastián y sus intenciones eran homicidas. En aquel mismo instante, la espada sicanda saltó de su oxidada funda a la mano de Bastián y comenzó a bailar. Lo que sucedió entonces fue tan inaudito que ninguno de los espectadores pudo olvidarlo en toda su vida. Por suerte, Bastián no podía soltar la empuñadura de la espada y tenía que seguir todos los movimientos que Sicanda ejecutaba por sí sola. Ante todo, la espada partió pieza por pieza la magnífica armadura de Hinrek el héroe.
Los pedazos volaron por todas partes, pero él no sufrió en su piel ni un rasguño. Hinrek el héroe se defendía desesperado, golpeando a su alrededor como un loco, pero los relámpagos de Sikanda lo rodeaban como un torbellino de fuego, cegándolo de forma que ninguno de sus golpes dio en el blanco. Cuando finalmente estuvo solo en paños menores, sin dejar de intentar golpear a Bastián, Sikanda cortó literalmente su espada en pequeñas rodajas y con tanta velocidad que los pedazos se quedaron un momento en el aire antes de caer al suelo repiqueteando como un puñado de monedas. Hinrek el héroe miró con los ojos muy abiertos la inútil empuñadura que tenía en la mano. Luego la dejó caer y bajó la cabeza. Sikanda volvió a su roñosa funda y Bastián pudo soltarla. Un griterío de entusiasmo y admiración se elevó de 1000 gargantas en la multitud de espectadores. Estos irrumpieron en la plaza, cogieron a Bastián, lo levantaron en hombros y lo pasearon en triunfo. El júbilo no acababa nunca. Bastián, desde su altura, buscó a Hinrek el héroe con la mirada. Quería dirigirle unas palabras conciliadoras porque realmente le daba pena al pobre y no había tenido intención de dejarlo en ridículo de aquella forma. Pero ya no se veía por ningún lado a Hinrek el héroe. Entonces se hizo de pronto la calma. La multitud retrocedió, dejando sitio. Allí estaba Atreyu mirando a Bastián sonriente. Y también Bastián sonreía. Lo dejaron en el suelo y los dos jóvenes quedaron frente a frente, mirándose largo tiempo en silencio. Finalmente, Atreyu empezó a hablar. Si necesitara un acompañante para buscar al Salvador de Fantasia, me bastaría con este, porque vale más que 100 juntos. Pero ya no necesito acompañante, porque la expedición de búsqueda no se realizará. Se oyó un murmullo de asombro y desencanto. El Salvador de Fantasia no necesita nuestra protección, siguió diciendo Atreyu con voz más alta. porque puede protegerse a sí mismo mejor de lo que podríamos hacerlo todos nosotros juntos. Y no necesitamos buscarlo ya, porque él nos ha encontrado a nosotros. No lo reconocí enseguida, porque cuando lo vi en la puerta del espejo mágico del Oráculo del Sur, tenía un aspecto distinto. Muy distinto del de ahora, pero no he olvidado la mirada en sus ojos, y es la misma que ahora veo. No puedo equivocarme. Bastián movió sonriendo la cabeza y dijo: No te equivocas, Atreyu. Tú fuiste quien me llevaste hasta la emperatriz infantil para que pudiera darle un nombre nuevo, y te doy las gracias por ello. Un susurro respetuoso atravesó como una ráfaga de viento la multitud de espectadores. Nos has prometido decirnos también tu nombre, porque, salvo la señora de los deseos, la de los ojos dorados, nadie lo sabe aún en Fantasia. ¿Quieres hacerlo? Me llamo Bastián Baltasar Bux. Los espectadores no pudieron contenerse más tiempo. Su júbilo explotó en miles de exclamaciones. Muchos empezaron a bailar de entusiasmo, de forma que las pasarelas y los puentes, la plaza entera, comenzaron a balancearse. Atreyu tendió sonriendo la mano a Bastián, y Bastián se la dio, y así, de la mano, entraron en el palacio, en cuya escalera de entrada los aguardaban Querquobat, el anciano de plata, y Fuyur, el dragón de la suerte. Aquella noche, la ciudad de Amargans celebró la más hermosa fiesta que había celebrado nunca. Todo el que tenía piernas, cortas o largas, torcidas o derechas, bailaba, y todo el que tenía voz, bonita o fea, profunda o alta, cantaba y reía. Cuando llegó la noche, los amargancios encendieron miles de luces de colores en sus barcos y palacios de plata. Y a la medianoche se quemaron unos fuegos artificiales como nunca se habían visto, ni siquiera en Fantasia. Bastián estaba con Atreyu en el balcón, y a su izquierda y su derecha se sentaban Fuyur y Querquobat, el anciano de plata, viendo cómo los penachos de colores del cielo y los miles de luces de la ciudad de plata se reflejaban en las aguas de Muru, el lago de las lágrimas.